Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos aquí por la gracia de nuestro Dios una vez más para alabarle, para bendecirle, para buscarle. Pues hermano, hermana que estás escuchándonos, que estás viendo esta transmisión, sabemos que comenzamos un nuevo año, 2021, 2020 pues fue un año difícil, un poco difícil, y le damos gracias a Dios porque hasta aquí hemos llegado, hasta aquí estamos una vez más para buscarle, para una vez más renovarnos. Dios nos da una nueva oportunidad en este año y todos los días su misericordia es para con nosotros. Y yo quiero invitarte en esta mañana para que así mismo tú y yo le busquemos, así mismo tú y yo vayamos a su encuentro en esta hora, en este servicio. Primeramente vamos a levantar una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros, porque tú has sido bueno, Señor, para con nuestras familias, Señor. No tenemos, Señor, nada que ofrecerte que tenga, Señor, suficiente valor, Padre, para darte, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón rendido, Señor, con un corazón dispuesto para alabarte, Señor, para bendecirte, para levantar tu nombre, Señor. Padre, infinitas gracias te damos, Dios, porque podemos estar aquí, Señor, porque podemos cantarte, Señor, porque, Señor, podemos sentirte, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir, Señor, que tú has estado, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor, con nosotros, Dios. Padre, en esta hora quiero pedirte, Dios, que te quedes, Señor, en este servicio, Señor. Padre, llega, Señor, con tu palabra, Señor, con la alabanza, Señor, hasta donde tú quieras llegar, Señor, a través del internet, Señor, en esta transmisión, Señor. Tal vez hay alguien, Señor, que está necesitando escuchar tu voz. Tal vez hay alguien, Señor, que necesite algo, Señor. Y Padre, yo sé, Dios, que a través de la palabra, Señor, que hay en los cantos, a través de la palabra que va a predicar el pastor, Señor, tú puedes hablar, Señor, a los corazones, Dios. Llega, Señor, hasta ese corazón, Señor, que está buscando, Señor, una respuesta. Llega, Señor, hasta ese corazón, Dios, que tal vez ha perdido, Señor, algo, Dios, que tal vez en este tiempo perdió un familiar, Señor. Llega, Señor, a ese corazón herido, llega a ese corazón, Señor, que está, Señor, quebrantado, Dios. Padre, llega, Señor, a cada corazón, Señor, de los integrantes de nuestra iglesia, de cada familia, Señor, representada. Llega, Señor, hasta donde puedas tú, Señor, llegar con esta transmisión, con este video, Dios. Hermano, ahí donde está en su casa, dele gracias al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, para alabarte. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, te honramos, Señor. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar, a nuestra casa, Señor, y a nuestro corazón. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y disponemos, Señor, nuestra alma, corazón, Señor, y mente para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alábale, hermano, ahí en su casa. Este es un tiempo de refrigerio, es un tiempo en el que usted puede levantar su voz allí donde usted está. Incline su rostro, incline su corazón, ríndase ante el Señor en esta hora. Yo quiero invitarle. Si en estos días que había empezado el año usted tal vez no había tenido ese momento, este es el momento, este es el tiempo para que usted vaya delante de Dios y le diga: Señor, aquí estoy, Dios. Tal vez usted siente que perdió el rumbo, tal vez usted siente que le está haciendo falta algo. Hermano, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Jesús es la respuesta a todas las heridas de nuestro corazón. A cualquier cosa que usted esté pasando, Dios, Jesús es la respuesta. Y Él le va a responder. Y Él se va a manifestar en su vida, se va a manifestar en su familia y en lo que usted esté necesitando. Así es que yo le invito que renueve y refresque su corazón y su alma, para que sigamos juntos en la lucha, sigamos juntos
de este camino que no es nada fácil, pero tenemos al Rey de Reyes que va delante de nosotros, que va delante de usted, peleando sus batallas, y Él siempre tiene la victoria. Amén. En nombre de Jesús. Las
Te invitamos, Señor, a este lugar. Te invitamos, Señor, a nuestra vida. Te invitamos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Te invitamos a nuestra casa, Señor. Ven, Señor, en este lugar. Llena, Señor, nuestra vida. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles de este lugar. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres amado por tu iglesia, ven este lugar. Ven, Señor, dile conmigo, ven este lugar. Ven este lugar. Ven este lugar. Llena mi vida, Señor. Yo quiero que en esta hora, hermano, tú levantes tu voz ahí donde estás y le digas: Señor, ven, Señor, ven a mi casa, Señor, ven, Señor, ven a mi hogar, ven a mi corazón, porque queremos comenzar un año nuevo, queremos comenzar este año contigo, Señor, en nuestra alma, Señor, contigo en nuestro corazón, contigo en nuestra vida, contigo, Señor, en nuestra casa, Dios. Queremos comenzar contigo, Señor. Levante su oración, hermano, ahí en su casa, ahí donde nos está escuchando. Levante su oración y dígale: Señor, queremos comenzar contigo, Dios. Porque sabemos que si tú no estás conmigo, que si tú no estás con nosotros, Señor, nada somos, Dios. Pero al contrario, Señor, si tú estás conmigo, Dios, si tú vas delante de mí, si tú me guías, Señor, yo sé, Señor, que voy a tener la victoria, Dios, porque tú vas como poderoso gigante delante mío, Dios. Y yo confío, Señor, en lo que tú haces. Yo confío, Señor, en tu palabra, Dios. Yo confío, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor, en mi vida. Confío, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor, en mi casa. Aleluya, Señor. Dígale conmigo, mi hermano, dígale: ven a este lugar. Señor, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres
Señor. Una vez más, levante su voz y diga conmigo, ven a este lugar. Ven, Señor, ven. Ven a mi casa, ven a mi vida, Señor. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor.
Es una tremenda bendición el poder saludarle y saber que usted está bien, que usted está feliz, que tiene a Cristo en su corazón
y que está listo para recibir la palabra del Señor esta mañana. Si usted está listo, cierre sus ojos conmigo y oramos al Señor. Señor, gracias te damos por esta mañana que nos das la oportunidad de adorarte libremente. Te hemos exaltado a través de los cantos, te hemos glorificado, hemos engrandecido tu nombre, también nos hemos gozado en medio de la alabanza, Señor. Y ahora ha llegado el turno de recibir tu palabra, de escuchar tu palabra y también de llevarla por obra, para practicarla, Señor. Gracias, ayúdanos a poder comprenderla, a ejecutarla. Quita toda distracción en el nombre de Jesús y permite que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada esta mañana. La recibimos con mansedumbre, con sencillez, y la recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Me da gusto los que fielmente se están conectando por Facebook y también que me están siguiendo en este momento a través de YouTube, los que comparten nuestro contenido. Que el Señor les tenga más que bendecidos. Y vamos a iniciar. Oiga, quiero preguntarles algo. ¿Algún día usted ha ido a un restaurante donde recién lo acaban de aperturar? Usted se sienta y prueba lo exquisito de los platillos que ofrece ese restaurante. Usted dice que queda sorprendido de la calidad. Pero no sé si le ha pasado que tristemente, debido a que se empieza a masificar eso, que empiezan a tener tanto éxito, que empiezan a crecer, que la materia prima empieza a bajar su calidad. No sé si le ha pasado que posteriormente usted va tiempo después y usted se sienta y quiere tener esa misma experiencia que tuvo anteriormente y se da cuenta que ya no es el restaurante como originalmente era. Ya no es el restaurante con la misma calidad que cuando abrió. Por lo tanto, hoy podemos decir, cuando me toca ir a un restaurante así, decimos que lo acaban de inaugurar, yo digo, ojalá no pierdan la originalidad, ojalá permanezcan así, ojalá que no se vea mermada la calidad que ellos están manejando hasta el día de hoy. Y sabe que la iglesia se ha visto tentada con esto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo del tiempo, de los tiempos, hemos visto que alguna parte de la iglesia pierde la originalidad, pierde esa calidad, esa esencia que cuando se convirtieron tuvieron. Cuando regreso a lo del restaurante, cuando yo voy a un restaurante y pruebo esa calidad, digo, ojalá no permitan que esto se venga abajo, que la calidad se venga abajo. Hoy yo quiero decirte, no permitas que tu originalidad como iglesia se pierda. Mantén los estándares altos de calidad, que no se vean mermados los ingredientes de la fe, de la gracia, de la justificación, del perdón en tu vida, que no bajes esos estándares. Y quiero hablarte de una porción bíblica para darte un poquito de mayor luz en cuanto a este tema que yo estoy arrancando a hablar. Para esto quiero que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 al verso 8. Vamos a leer más textos, pero inicialmente vamos a empezar con estos. Hechos 8, versículo 4 al verso 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Te voy a poner en contexto. La iglesia primitiva, la iglesia, la fundadora, la iglesia original, por así decirlo, la iglesia apostólica,
Los primeros creyentes habían abrazado una fe muy práctica, una fe sencilla, los condimentos especiales, como te dije hace ratito, la gracia, la justificación, el perdón de pecados, la fe sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino que lleva al Padre, que fuera de Él no hay salvación, ni mucho menos vida eterna. Así que esta iglesia se vio amenazada, se vio perseguida. Una persecución encarnecida sobre la iglesia sencilla, la iglesia original, mejor dicho. Así que todos se tuvieron que ir a refugiar a ciudades, ¿verdad?, a los alrededores de Jerusalén. Y en este texto que yo te estoy hablando, que te acabo de leer, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? Los que estaban sufriendo esta persecución habían sido esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y yo te quiero decir algo. ¿Cómo saber si no hemos perdido la originalidad? Bueno, quiero darte luz en cuanto a esto. La iglesia original, escucha bien, en el tiempo de persecución no se viene abajo. En el tiempo de angustia no se viene abajo. En el tiempo de enfermedad no se viene abajo. La iglesia original en el tiempo de sufrimiento, de tristeza, no se viene abajo. La iglesia original, todo lo contrario. Cuando la iglesia estaba en persecución, siempre se notó que la iglesia siempre creció y se fortaleció. La Biblia dice que los que habían sido esparcidos iban predicando el evangelio, y más gente conocía a nuestro Señor Jesucristo y abrazaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que la iglesia original, cuando se ve amenazada, cuando se ven momentos de tribulación, de tristeza, de agonía, de todo lo que ya dije hace ratito, en lugar de venirse abajo, se fortalece. ¿Alguien me entendió esta mañana? Y va creciendo. Se fortalece en Jehová su Dios. Su fe es fortalecida a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las luchas, a través de la prueba. Oiga, es que una prueba, una dificultad, una persecución, una calumnia o te mata o te fortalece. Se lo digo coloquialmente, hasta hay un dicho, ¿no? Lo que no te mata engorda. Yo te lo digo con la palabra del Señor. Una prueba o te mata o te fortalece. Después de una prueba sales más que vencedor, sales victorioso, sales con autoridad, sales lleno de la presencia de Dios. Así que la iglesia original, por causa de la persecución, no se viene abajo, sino se fortalece y va creciendo. La Biblia no dice que la iglesia, los que habían sido esparcidos, iban por todas partes quejándose, hablando mal de sus hermanos que los trataban mal. La Biblia no dice que los que habían sido esparcidos y que estaban sufriendo persecución iban llorando. No, todo lo contrario. La Biblia dice que los que habían sido esparcidos iban predicando a Cristo, iban hablando el evangelio. Es el tiempo, en medio de la lucha hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento tenemos que decir: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Otra cualidad es que la iglesia original, la Biblia dice que predicaba del evangelio. Felipe, dice la Biblia, predicaba a Cristo, no predicaba un humanismo, no sus grandes hazañas. Hoy, tristemente, vemos que lo que se predica no es el evangelio, no es la fe en Jesucristo, sino se predica la prosperidad, el humanismo, que tú todo lo puedes, tú eres suficiente, no necesitas de una religión. Pero la Biblia dice que la iglesia original predicaba del evangelio, predicaba de Cristo. Como Pablo decía, una cosa me he propuesto y es predicar a Cristo y este crucificado. La iglesia original no se basa en sus predicaciones, en sus hazañas. La iglesia original, en medio de la tribulación, predica de Cristo, predica la palabra del Señor. Alguien escribió: si nuestra evangelización no descansa sobre la palabra del Señor,
lo hará sobre nuestros métodos y estrategias humanas. Nuestra evangelización, cuando le hablemos a la gente, no le vamos a hablar de nuestras grandes hazañas. Y si le hablamos de nuestro testimonio, será hablarle de lo que Cristo ha hecho conmigo. No lo que yo he hecho por la humanidad, sino lo que Cristo ha hecho conmigo. Si nuestra evangelización no descansa sobre la palabra del Señor, sobre el evangelio de Cristo, entonces lo hará sobre nuestros métodos y estrategias humanas, y eso no es una iglesia original. La iglesia, aparte de que ya le dije que en persecución siempre crece y se fortalece, predica el evangelio, bueno, la iglesia original tiene comunión con el Espíritu Santo, y este trae libertad. Este trae libertad. No se le apaga el módem cuando está en persecución. No se le va la señal, no, mis hermanos. Cuando la iglesia original está en problemas, en dificultades, más se mete con el Señor, más comunión tiene con el Espíritu Santo, más se mete a ayunar, más se mete a doblar sus rodillas, más se mete al cuarto de intimidad. Y dicen, si creen que el enemigo me va a derrotar, no, esta prueba lo que me hace es depender más de mi comunión con el Espíritu Santo. Y yo no sé si usted sepa, pero la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Las cadenas se rompen. Donde el Espíritu Santo llega, la atmósfera cambia. La enfermedad tiene que retroceder porque llega el Espíritu del Señor, el Espíritu que da vida, el Espíritu que el Señor sopló sobre Adán. Cuando dice la Biblia que sopló de su Espíritu sobre la carne. ¡Qué tremendo! ¿Por qué le digo esto? Porque dice la Biblia que muchos, cuando escucharon de Felipe, cuando escucharon el evangelio, viendo las señales que hacía, muchos que estaban endemoniados quedaban libres, muchos paralíticos se levantaban, cojos eran sanados, y había gran gozo en la ciudad. La iglesia original, en momentos de prueba, ¿qué pasa? Tiene más comunión con el Espíritu Santo. Y por consiguiente ocurren señales, ocurren los milagros. Qué tremendo, ¿verdad? Y para pasar a lo siguiente, quiero decirte que la iglesia en persecución, en momentos de dificultad, la iglesia original no se viene abajo con su semblante. La Biblia dice que había gozo en la ciudad. Sí, a pesar de que había persecución, había gozo. Había gozo, y como dice el corito, el gozo que siento hoy, el mundo no me lo dio, y como Él no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que yo siento a pesar de la adversidad, nadie me lo puede robar porque proviene de Dios. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay otro cantito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Si tú y yo tenemos a Cristo en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, tenemos gozo. Gozo. Sí se puede tener gozo. Estoy hablando de los puntos de una iglesia original. Pero, cuando hay algo original que está dando frutos, que está creciendo, que la materia prima es buena, la esencia es buena, siempre hay un pero. Pero había un hombre llamado Simón, capítulo 8 del libro de los Hechos 8, verso 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, escuchen lo que decían, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, Simón el mago, tremendo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. No permitas que se pierda tu originalidad como iglesia. Mira lo que cuando la iglesia estaba creciendo, lo que ya te hablé, de repente se mete uno ahí, Simón el mago, que quiere mermar esa esencia y quiere que la iglesia se convierta en otro tipo de cosa. Por ejemplo, yo veo en una iglesia que no es original, la iglesia que no es verdadera está basada solo en señales y es engañada porque no conoce el evangelio puro. Hay gente que predica y solamente quiere que la gente conozca los milagros del Señor, cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios milagroso, un Dios poderoso, pero esa no es la esencia del evangelio. Y mucha gente es engañada, escuche bien, porque solamente basan su fe, su esencia en las señales, en los milagros. Claro que cuando ven que Dios no obra en milagros, cuando Dios no sana a mi familiar enfermo, cuando Dios no abre, no salda las cuentas bancarias, no me devuelve al esposo o a la esposa, entonces dejan de tener fe en Dios, en el Señor Jesucristo, porque ellos van en pos de los milagros. La Biblia dice que este hombre, que era antes mago, que practicaba la magia, tenía todos embaucados con las cosas mágicas que hacía, con ciertos, por así decirlo, milagros que hacía, y él decía, este es poder de Dios, y la gente decía, wow, poder de Dios, en la fe en Dios. Pero no era la esencia realmente. Pero cuando predicó Felipe a Cristo y el evangelio, los ojos de ellos se abrieron. Yo no te estoy diciendo que tenemos un evangelio o un Cristo que carece de poder. No, nuestro Cristo tiene poder, pero la esencia del evangelio no es eso. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Su conversión de este hombre, que no era tan original como la iglesia que al principio te decía, se convierte porque estaba lleno de asombro por los hombres como Felipe. La Biblia dice que no se le despegaba a Felipe, andaba atrás porque había quedado, ahora él, mientras él antes encantaba a la gente, ahora él había quedado encantado con el ministerio de Felipe. Y este hombre no andaba atrás de él para todas partes de Felipe, porque la Biblia dice que estaba atónito. La conversión de él estaba lleno de asombro por los hombres como Felipe. Y sabe, ese no es el cristiano original. Hay personas que su fe descansa en el asombro por ministerios, por personas, por pastores, por predicadores. Viajan para ver a un predicador, para sentirse cerca de él. Piensan que el evangelio se trata de llevarse con personas que están siendo usadas por Dios. Y eso quizá no tenga nada de malo, pero no es la esencia del evangelio. De modo que cuando la persona llega a tener un error, el siervo de Dios o la sierva de Dios llega a tener un error, la gente se desconvierte porque su esencia no estaba en la fe en Cristo, sino estaban siguiendo al ser humano como Dios lo usaba. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana, verdad? Yo creo que sí. Se ven desilusionados cuando les saben la falla a algún hombre o una mujer de Dios. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero la iglesia que no es original, ya dije, está basada solo en señales. Su conversión es solamente por asombro, o sea, cuando Dios hace algo a mi favor, pero cuando no lo hace, entonces yo ya no le tengo que seguir. Porque escuche, la Biblia dice que este hombre que antes ejercía la magia, al escuchar a Felipe también creyó. Y no solamente eso, sino se bautizó, pero la esencia no era la misma. ¿Por qué? Porque creer en algo y comprender algo es totalmente distinto, es totalmente diferente. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan delante de su presencia. Pero escucha bien, cuando un creyente cree y comprende que el evangelio puro, el evangelio es
abrazar la fe en Cristo Jesús, que Él te tome de la mano, tú te tomes con Él, y que entienden que en esta tierra solo somos peregrinos extranjeros, que estamos de paso, que hay alguien que vino y murió en una cruz y pagó el precio por nuestros pecados para que usted y yo fuésemos salvos. Cuando alguien comprende eso, no se basa solamente en lo que pasa alrededor, sino la fe que tiene en nuestro Señor Jesucristo, y sabe que esa fe va a trascender hacia lo eterno. ¿Alguien me está entendiendo esto? Este hombre creyó pero no entendió. Cuando una iglesia ha perdido su originalidad, a veces cree pero no comprende, porque ellos no comprenden que aunque no haya un milagro, como dice la Biblia del Antiguo Testamento, aunque la higuera no florezca, aunque no esté viendo los frutos ahora, aunque las cosas no vayan muy bien ahora, aunque haya sufrido pérdidas en este tiempo, mi fe no se ve menguada, porque mi fe está puesta en Cristo. Y el día que Él me falle, entonces las cosas van a cambiar, pero Cristo nunca falla. Y Él prometió que vendría por nosotros y iba a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y eso va a ocurrir así. Todo lo demás es creer y comprender, es algo diferente. La iglesia, cuando pierde su originalidad, siguen a Jesús por razones equivocadas. Buscan en Jesús cosas superficiales como dinero, como el bienestar, como solamente salir de la tristeza. Y cuando salen se olvidan de Jesús, pero eso es una fe superficial como la de este mago que se convirtió, se bautizó. Simón es un claro ejemplo de un creyente superficial. No permitas que tu originalidad se vaya como creyente, como iglesia. Simón es un creyente que solo buscaba popularidad, estrellato, liderazgo. Tú ves en este hombre hambre de protagonismo, hambre de brillar. Como antes, él todo se hacía conforme a lo que él decía, y era como el popular de la ciudad. Él no quería perder eso. Y sabe que tristemente hoy las filas del Señor a veces se ven invadidas de eso. Gente que quiere brillar, gente que quiere popularizarse, gente que se quiere volver viral, pero nunca el Evangelio se ha tratado de eso, de ocupar a Cristo para engrandecernos nosotros, sino que Cristo se engrandezca a través de nosotros. Aquí el popular no es usted, ni es el pastor. Aquí el popular y el nombre que tiene que ser conocido es el que es sobre todo nombre, el Jesucristo, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero tú ves en este hombre ganas de popularidad, amor a un cargo. Gente que se confunde, que pierde la originalidad del Evangelio. Se pelean porque no les ponen un cargo en la iglesia, se van de la iglesia porque no les dan un cargo, porque no les dan un liderazgo, porque no los ponen a predicar, porque no los ponen a dirigir, porque quieren ellos el estrellato en una portada de un CD, en una predicación donde se vuelva viral. No se trata de eso. Tú ves a un Simón que representa una iglesia en la que no nos debemos que convertir. Simón es un creyente que solo buscaba popularidad, estrellato y liderazgo. Oiga, la Biblia dice, le dijo el Señor un día a Caín: si hicieres el bien, no serás engrandecido, pero como no lo haces, el pecado te va a destruir. Es que sí, el propósito de Dios es engrandecernos, ponernos en los lugares altos, pero eso no es la esencia del Evangelio. Nosotros hacemos lo correcto, abrazamos la fe, y es Dios el que se encarga de ponernos en los lugares correctos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si Jesucristo no es el centro de la iglesia, el ser humano pasará a ocupar ese lugar, dijo el pastor Núñez. Si Jesucristo no es el centro de la iglesia, el ser humano pasará a ocupar ese lugar. No lo permitas, no lo permitamos. No permitamos que la iglesia pierda esa originalidad. Déjame leerte otra porción bíblica. Hechos capítulo 8, verso 14 al 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios nuevamente, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido
habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte con este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Cuando todo lo que te platiqué estaba sucediendo, había un avivamiento en Samaria, mandan a Pedro y a Juan, porque era tan hermoso lo que estaba sucediendo, aunque alguien quiso robar esa originalidad. Ya te hablé de Simón, el mago. Llegó Pedro y Juan y pusieron las manos sobre la gente, la nueva iglesia que se estaba formando ahí, los nuevos creyentes, y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, que comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, un avivamiento tremendo sucedió cuando vio Simón, el mago, eso, que dice la Biblia que él dijo: les quiero comprar ese don, quiero que me acepten un dinerito y que me transfieran ese don que ustedes tienen para que yo también lo haga. Lo que Simón quería, repito, era protagonismo, él creyó que este don, algo tan hermoso, el Evangelio, se compra con dinero. Y ¿sabe? No permitamos eso. No permitamos que nuestras iglesias crezcan en pos del dinero. No suceda de esa manera. La salvación es por gracia y siempre va a ser así. No perdamos la originalidad de que si tú mandas un sobre, yo oro por ti y tu familia va a ser salva y van a salir del purgatorio. Eso es mentira. La salvación es gratis, es por gracia. Jesús pagó un precio muy alto para que tú y yo tuviésemos salvación por gracia. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea que Él pagó un precio para que esto fuese gratis. Que nadie te diga que la salvación se compra, que si tú mandas un sobre, entonces va a venir salvación sobre ti y sobre tu familia. Falacias. Sí puedes apoyar a la iglesia, sí es bíblico que ofrendes, que diezmes, pero no por salvación, sino por amor y obediencia y por adoración a Cristo, pero no por salvación. La salvación y el bautismo en el Espíritu Santo es algo que Dios ofrece gratuitamente. Es importante que se comprenda la salvación, no solamente creer, sino comprender la salvación. Vemos a Simón que no había comprendido nada. Comprender que los puestos de Dios que da, escuche bien, no es para servirse, sino para servir. De modo que cuando alguien, Dios lo pone en un lugar alto, no es para que la gente venga y le sirva a usted, sino nosotros para servir. Jesús mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así que aquel que anhele un liderazgo, aquel que anhele una posición, está anhelando servir a las personas. Y la Biblia dice que cuando alguien sirve a los demás, entonces es el mayor en el cielo. Así de, entonces ¿qué chiste tiene? Bueno, tú sirves a los demás y Dios te pone en un lugar especial. Este hombre Simón, no permitas que esto se convierta así. Este hombre Simón
Pensó querer comprar para poderse servir a causa de los dones, pero nunca, repito, el don es para que la gente te sirva, sino tú para servir al Señor. No puedes decir, es que yo con mi don y mi ministerio he estado impactando. No, es para servir a las personas. No es para fama, sino para que Dios nos use, para que el Evangelio sea conocido. Decía un amigo una vez, hoy ponen la cara del salmista acá, súper arreglado, y al final le ponen gracias Jesús en letritas tan pequeñitas. No, el don no es para eso. El don es para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. ¿Te das cuenta cuando Simón no había comprendido la salvación? Cuando cuando Pedro le dice, ¿tú quieres comprar este don? No lo voy a permitir. Así yo te lo digo, no lo permitas. No le permitas que la originalidad esté en venta ni en juego. Mantén la esencia del Evangelio. Y escucha, cuando Simón quiso comprar esto, Pedro le dice, perezca tu dinero junto contigo. Estás mal, arrepiéntete. ¿Sabe dónde no veo que Simón era un cristiano original? En dos cosas. Cuando le dice, arrepiéntete de tus pecados. Este hombre había creído, pero no se había arrepentido. ¿Alguien me está entendiendo? Y el arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. Hay personas que han creído y vienen al Evangelio, pero no se han arrepentido. Eso no es un cristiano original. Pero cuando alguien ha llegado a los pies de Cristo, se ha arrepentido, hay un cambio, un estilo de vida que ha cambiado. Número 2, ¿dónde me doy cuenta que este hombre no era original? Cuando dice, rueguen ustedes por mí. Nunca entendió este hombre que el Evangelio se trata de no una religión, sino de una comunión. Rueguen ustedes por mí. Cuando Pedro le había dicho, ruega tú al Señor que te perdone. ¿Alguien se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Hay veces personas que dicen, usted que está más cerquita de Dios, pídale a Dios. No hemos comprendido el Evangelio. Cuando comprendes el Evangelio, te das cuenta que el Señor pagó un precio muy alto, y cuando Él fue en la cruz, el velo se rasgó, y tanto usted como yo tenemos acceso delante del Padre por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ruegue usted que está más cerquita de Dios. No, estamos igual. Cuando entiendes, cuando te vas al original, que un cristiano original entiende que no es una religión, sino es una comunión. Seamos como Pedro, no permitamos, no voy a permitir que ese tipo de evangelio hoy venga a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia, sino guardemos esa esencia, esa originalidad, la esencia de la fe en Jesucristo, la gracia, la justificación, el perdón de pecados. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene. Cierra tus ojos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Ruego que nos ayudes a mantenernos originales, sin perder la esencia. Señor, hoy, como en muchos tiempos atrás, tu iglesia se ve amenazada por corromperse. Pero Señor, ruego que nos guardes, que tengas misericordia de nosotros, que aprendamos día con día, que te conozcamos en la intimidad y que seamos personas que manejemos tu palabra con denuedo. Señor, personas que manejemos tu palabra, que comprendamos tu palabra y que no se escriba de nosotros, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, sino que nos profundicemos en tu palabra, te amemos, pase lo que pase. Nuestra fe no se venga abajo en medio de la persecución, sino todo lo contrario, se fortalezca y siempre sigamos amándote hasta el final. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros, que nos da paz y también nos da vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Consérvate original. Consérvate como la novia de Cristo, sin mancha y sin arruga. Consérvate como la novia que el Señor está a punto de venir por ella. Que Dios te bendiga.